Lamentablemente, en muchas ocasiones, luego de vencer al coronavirus, los pacientes quedan con secuelas, daños, enfermedades posteriores al COVID que fueron originadas por esta infección. Así que para el día de hoy les traigo un seminario que nos informa sobre las secuelas del COVID-19. Buenas tardes con todos los presentes en esta plataforma. El día de hoy, como ya se me antecedió, vamos a hablar un poco sobre lo que son las secuelas que son causadas a raíz de esta enfermedad que está azotando el mundo entero, que es el COVID-19. Como muchos ya hemos estado presentes en las anteriores capacitaciones, en estas jornadas en las cuales hemos estado dando alcances, información sobre todo lo que es prevención. Hace 2 días hablamos también sobre todo lo que concierne a las vacunas referidas al COVID-19. Ahora vamos a ver sobre las secuelas, lo que va a pasar con la mayoría de personas que por diversos motivos, factores, han sido expuestas al virus y han terminado contrayendo esta enfermedad que hasta el momento aún se busca cura. Solamente tenemos lo que es la prevención, las vacunas y todas las series de cuidados que ya todos conocemos porque es materia de todos los días. El día de hoy vamos a ver justamente eso, vamos a ver las secuelas causadas por el COVID-19 y para ello tenemos que agregar un nombre además a nuestro vocabulario que poco a poco se va a hacer quizás más famoso, digamos entre comillas, que es el síndrome post-COVID-19. En muchos países ya se está usando esta terminología porque es la mejor manera en la cual se puede mencionar a todas las secuelas que van a ocurrir en las personas que han padecido el COVID-19, ya sea con un COVID leve, un COVID moderado, un COVID severo que ha terminado llevándolos a hospitalización, quizás con necesidad de aporte de oxígeno, o quizás en una sala de cuidados intensivos. Entonces, a esto va esta presentación el día de hoy, a poder demostrar quizás cuáles son las causas que pueden generar secuelas dentro de estas personas que se han visto vulnerables ante el COVID-19. Estos datos vienen en su mayoría de ya estudios hechos en el Perú. Estos son datos obtenidos por los médicos de la salud, por todos los médicos, por todo el equipo de trabajo de salud en el Perú desde mayo de este año. Primero, hay que tener una terminología clara. Existe ya lo que se llama el COVID-19 prolongado. ¿Qué hace referencia a esta terminología? Es más que nada un término que se usa para poder describir signos y síntomas que continúan o se pueden desarrollar después de haber tenido COVID-19 agudo. Es por más decir, es una, como su nombre lo dice, prolongación de los síntomas y signos que ya ha tenido una persona después de haber padecido el COVID-19 agudo con todos los síntomas que todos ya conocemos. La congestión nasal, la falta de aire, la fiebre, tos seca y todo lo demás. ¿De acuerdo? Ante ello, hay que tener dos cosas que engloban a este COVID-19 prolongado, que es el COVID-19 sintomático que todavía está en curso. Esto hay que entenderlo como que son los signos y síntomas por COVID-19 desde que la persona ha, digámoslo así, sobrellevado el COVID-19 agudo, pero aún a pesar de ello mantiene sus síntomas de 4 hasta 12 semanas. Supongamos, hay personas que han tenido mucha congestión nasal durante el tiempo que les dio COVID-19 y únicamente les dio congestión nasal, no hubo fiebre, no hubo otro malestar, supongamos, ¿no? Entonces, esta persona cursa un pico máximo de la enfermedad en la cual solamente se desarrolla la congestión nasal abundante. Sin embargo, esta congestión, una vez que ya pasó, digamos así, se le hacen pruebas rápidas y ya comenzó a generar anticuerpos con inmunoglobulina G, por así decirlo, ya se curó, ¿no es cierto? Como muchos ya sabrán por medio de los usos de las pruebas rápidas. Pero ¿qué pasa cuando a pesar de que ya se curó, entre comillas, todavía sigue manteniendo este problema de la congestión nasal?
por no solamente una semana, sino ya un mes, 2 meses y 3 meses incluso. Aquí hablamos ya de un COVID que aún está sintomático y todavía está en curso. O al parecer es una secuela que aún se mantiene sintomática. Mientras tanto, tenemos lo otro que ya es el síndrome post-COVID-19. Y esto ya abarca a la sintomatología que viene desde las 12 semanas, es decir, 3 meses después de que ya pasó la etapa del COVID-19 y aún mantiene ciertos síntomas, ciertas molestias. Y todos estos signos y síntomas agrupan y ante no encontrar un diagnóstico que pueda explicar por qué aún mantiene estos síntomas, se le atribuye a que obviamente la infección por COVID-19 es la causante de todas ellas. Estos síntomas se pueden dar o se pueden iniciar durante o después de la infección por COVID-19. Y como vuelvo a repetir, esto se continúa incluso después de 12 semanas de ya haber pasado la infección aguda para COVID-19. Y no tiene un motivo aparente, más que simplemente la infección por este virus. Ahora, también hay que entender de que eso no significa que, por ejemplo, si una persona tiene mucho dolor de cabeza durante el tiempo que le da COVID-19 y después de 3 meses mantiene ese dolor de cabeza, solamente sea el COVID-19. Primero se hacen ciertos estudios para poder demostrar que ese dolor de cabeza no es otra cosa más que algo referido por el COVID-19. Quizás sea una enfermedad que está ocultándose bajo la capa, digámoslo así, del COVID-19. Nada más. Hay que hacer estudios previamente y eso es lo que vamos a ir viendo durante la exposición. ¿Cuáles son las personas que son más preponderantes a tener secuelas o síndromes de COVID-19, de post-COVID-19? Tenemos, como ya todos conocemos, las personas con factores de riesgo, que incluso son las personas que más van a ser vulnerables a poder tener COVID-19 severo. Son los pacientes mayores de 60 años, los pacientes que tengan enfermedades crónicas, llámese, por ejemplo, enfermedades que comprometen el sistema cardiovascular, como la hipertensión arterial, personas que tienen enfermedades pulmonares de larga data, como son la fibrosis pulmonar o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades neurológicas que tengan también de larga data, hepatopatías crónicas, como por ejemplo la cirrosis hepática, que no solamente es alcohólica, enfermedades renales, como la insuficiencia renal crónica, y personas que presentan, por ejemplo, diabetes mellitus. Otras personas que también entran en esta categoría de vulnerabilidad son las personas que presentan obesidad, sea obesidad tipo 1, tipo 2 o obesidad mórbida. Y también su contraparte, que son las personas que sufren de desnutrición. También dentro entran en este grupo de riesgo los pacientes inmunodeprimidos, como pacientes que presentan VIH y SIDA, los pacientes oncológicos o pacientes que obviamente presentan algún tipo de neoplasia, algún tipo de cáncer, pacientes que han tenido operaciones por trasplante, y también las gestantes entran en este grupo de riesgo para poder tener secuelas a futuro si son contagiados del COVID-19. Otros que también entran a este grupo de factores de riesgo es sobre todo cuando hay personas que, a pesar de haber sido tratados, han sido dados de alta incluso, después de haber recibido aporte de oxígeno, se mantiene la insuficiencia respiratoria, es decir, persisten aún con la dificultad para poder tener buena cantidad de oxígeno en los pulmones, que eso lo vamos a ver más adelante también. Las personas que llegaron a ingresar en una unidad de cuidados intensivos, sea por COVID o no, también sufren un riesgo de poder ser más vulnerables. Igual también las personas que han sufrido en algún momento de su vida una ventilación invasiva desde que ingresaron a un hospital, y las personas que tuvieron una ventilación de alto flujo también. Ahora, ¿cómo se procesa o cómo se debe tener en cuenta qué es el camino que debe seguir un paciente que ha salido del COVID-19 agudo, un paciente post-COVID-19? Este paciente COVID-19 que ya pasó esa etapa aguda, se la puede primero discriminar porque ingresó o no ingresó, necesitó o no necesitó una intervención hospitalaria, digámoslo así.
Si esta persona no necesitó estar en un hospital para poder recuperarse, habrá que evaluar si esta persona tuvo factores de riesgos asociados o no, como los que ya he mencionado anteriormente. Supongamos que una persona no ha tenido y una persona que sí ha tenido. Vamos a ver en qué se detalla esto. Y también se discrimina entre las personas que sí necesitaron de un cuidado extra que no podían tener únicamente en su hogar. A eso también sumarle que hubo posibilidad de factores de riesgos asociados como también que no los hubo. En personas que no ingresaron a un hospital, pero que tampoco presentaron factores de riesgo asociados a COVID-19, se va a determinar como un riesgo bajo de poder generar a la larga secuelas. Son prácticamente los pacientes, entre comillas, sanos, ¿sí? Ahora, pacientes que quizás tuvieron COVID-19, pero que no necesitaron una intervención hospitalaria y tuvieron quizás diabetes o hipertensión, al igual que las personas que sí necesitaron ingresar a un hospital, quizás por aporte de oxígeno, o quizás una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, y no presentaban ningún factor asociado previamente, estas personas van a ser denominadas como personas de riesgo moderado. Y las personas que necesitaron de cuidados en un hospital y que además tenían factores de riesgo asociados, van a representar un riesgo alto de presentar a la larga secuelas de COVID-19. Muy bien. Ahora, las recomendaciones para los pacientes post-COVID-19. Supongamos que han tenido, quizás algunos de ustedes que están presentes en esta plataforma el día de hoy, tienen familiares que han pasado el COVID-19, algunos quizás han necesitado aporte de oxígeno en un hospital, o algunos simplemente lo han hecho en casa por no tener no haber disponibilidad de camas quizás en un hospital, o quizás han tenido familiares que han estado en una unidad UCI, o incluso ustedes mismos también quizás. ¿Qué es lo que sigue ahora? Porque muchos me dirán, doctor, ya me curé, pero aún siento malestares, siento molestias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Sobre todo, cuando estas personas son dadas de alta de COVID-19, tanto si sean de riesgo leve, riesgo moderado o riesgo alto, la mayoría debe tener ya un cierto autocontrol en casa, de preferencia que sea asistido por alguien cercano, de preferencia familiares cercanos, dentro de su casa. Por ejemplo, cada cierto tiempo a la semana medirse la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, que es quizás uno de los principales mediciones que nos orienta a saber qué tan grave o qué tan leve podría ser el cuadro de COVID que puede aquejar a esta persona. Ahora, también se va a recomendar, y esto sí debería ser algo que todas las personas que han sufrido de COVID-19 deberían tener en cuenta, es que se recomienda que esas personas que han padecido de COVID-19 lleven cierto control por consultorio o por algún medio audiovisual, como actualmente hay, ¿no? Como por ejemplo en el momento de ahora, las videollamadas o las teleconferencias que ahora se están poniendo muy de moda porque no expone tanto al paciente como también al trabajador en la salud. Pero estos controles de preferencia deben ser 7 semanas después de que le dieron el alta médica. Y sobre todo debe ser con mayor énfasis en personas que han estado en una hospitalización por COVID-19, hayan estado o no en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, cuando la persona tiene aún síntomas respiratorios continuos, llámese tos, dificultad para respirar, crépitos o crujidos, y continúan estos incluso después de 12 semanas del periodo de COVID-19 agudo, esas personas se les recomienda que por favor acudan a un establecimiento de salud el más cercano que puedan tener a sus domicilios y que puedan ser evaluados de preferencia por un especialista en neumología, un neumólogo, con la posibilidad de que puedan tener una radiografía de tórax de control. Esto para poder saber si las secuelas que pudo haber dejado el COVID-19 en el sistema respiratorio se están exacerbando, o sea, están empeorando, o quizás no sea el tórax, sino sea otro tipo de sistema el que está viendo afectado y que afecta también al sistema respiratorio.
Ahora, esto es la placa, o bueno, así se debería ver la radiografía de tórax de una persona en condiciones normales. Como podemos ver, se ve toda la complexura de ambos campos pulmonares, se ve obviamente las tramas bronquiales, todos los hilios pulmonares y también se ve el corazón, se ve también ciertas partes de las vasos arteriales principales que pueden notarse dentro de una placa de tórax. Es una placa, vamos a llamarla así, normal, ¿de acuerdo? Es una placa normal de tórax. Ahora, esto es, a diferencia de la placa anterior, esta es una radiografía de tórax de un paciente que ya tiene COVID-19. Si podemos notar, podemos darnos cuenta, la trama ya no se ve, quizás vamos a decirlo así para que todos puedan entenderme, ya no se ve tan negra. El hecho de que se vea negra es porque hay aire dentro de los pulmones. Eso es lo que denota. Y aquí, en esta placa, como podemos ver, ya no está tan negrita, digamos así, es más opaca. Y esto es porque ya los pulmones comienzan a congestionarse de secreciones y esto es lo que a la larga termina generando los problemas en los pacientes con COVID-19. Ahora, este tipo de radiografías de tórax se observa en pacientes con COVID-19 leve. Ahora, esto es ya una radiografía de tórax de un COVID-19 moderado. Como podemos ver, si comparamos, aquí ya se puede ver que prácticamente los campos pulmonares se comienzan a abolir, se comienzan a llenar de mucha secreción, a diferencia de la placa de un paciente con COVID-19 leve y aún con mucha más diferencia de un paciente con síntomas normales, disculpen, signos normales a nivel del tórax. Y esto es prácticamente secreciones y aquí es donde comienzan a haber ya problemas muy serios y posibilidad incluso de intervención por unidad de cuidados intensivos. Ahora, vemos esta placa de aquí, que estoy seguro que pueden encontrar la muy notable diferencia con la placa anterior de un paciente con COVID-19 moderado, y este es un paciente con COVID-19 severo. Este paciente ya es candidato total a poder recibir cuidados intensivos. Por ello también que al menos en esta radiografía se pueden notar los cables y los monitores, todos los sensores que ya se usan para la monitorización en cuidados intensivos. Como podemos apreciar, hay una notable diferencia y esto repercute porque muchas veces el daño que se genera en los campos pulmonares es irreversible y ya no se pueden corregir en algunos casos. Lo que se hace en estas situaciones es dar tratamiento, como quizás muchos comprenderán, para poder rescatar gran porcentaje de ambos campos pulmonares y a veces no se logra. Como podemos ver aquí, he tratado de que puedan tener con mayor facilidad la apreciación entre una placa, una radiografía de tórax de una persona en condiciones normales, y esa es una placa de una persona con COVID-19 severo. La radiopacidad que presenta esta persona con COVID-19 severo es totalmente notoria, y como vuelvo a repetir, todas estas nubosidades, una especie de arenilla que presentan en la zona pulmonar, todas son secreciones. Y eso es lo principal que dificulta el paso del oxígeno y que obviamente genera a la larga que la persona pierda la facilidad de respirar con normalidad. Sin embargo, las personas pueden salir de este cuadro de COVID-19 severo. Y esos son ejemplos claros de personas que han salido del COVID-19 severo, pero sin embargo no llegan a ser totalmente normales, no llegan a estar del todo normales como quizás lo podemos apreciar en la radiografía de aquí, ¿no? Como que la diferencia es clara. Aquí, a diferencia de esta placa, que obviamente hay muchas secreciones abundantes en ambos campos pulmonares, aquí se ha podido rescatar cierto porcentaje, quizás un 50% de ambos pulmones, y que pueden permitir que la persona pueda seguir desarrollándose de manera casi normal. Esto ya son pacientes post-COVID-19. Y así como el ejemplo de la primera radiografía, tengo también este modelo de esta otra radiografía que, como comprenderán, acá ya hay cierto colapso incluso del campo pulmonar izquierdo, este campo de aquí, ¿sí?
Como ven, hay cierta disminución en el campo pulmonar izquierdo comparando con la placa que tiene la letra A. Y eso es porque ya eso es un daño irreversible. El pulmón ya no llega a su expansión del 100%, sino ya solamente llega a una expansión a veces del 80 o 70%. Y con eso es lo que vive la persona. Muchas veces también las secuelas de COVID-19 tienen que ver con esto, con que la capacidad pulmonar no se restablece al 100%, sino que ya comienzan a sobrellevar la vida con el porcentaje que pueden todavía usar del pulmón. Esta es otra placa de un paciente también que salió de la sala de cuidados intensivos, paciente post-COVID-19, que se ve casi mejor que las dos placas anteriores, pero aún así dista mucho de la placa normal. Y aquí también otra placa de otro paciente post-COVID-19. Como podemos ver, las 4 placas se asemejan quizás porque la presencia de aire pasando por los pulmones es ligeramente más evidente a comparación de la placa de un paciente con COVID-19 severo. ¿Sí? Entonces, estas son al menos las secuelas con las que va a tener que cargar la persona a nivel respiratorio. Y estas son las secuelas fisiológicas propiamente dichas, porque vamos a ver ahora otros tipos de secuelas que no son del todo estructurales, sino vamos a ir viéndolas más adelante, que son más complicadas, aunque no lo parecen. Oh, disculpen. Muy bien. ¿Cuáles son las secuelas más comunes en el síndrome de post-COVID-19? Tenemos muchísimas secuelas, pero se ha tratado de agrupar a las más frecuentes, porque son las que quizás las personas que han pasado esta enfermedad han denotado que son lo que más las molesta, lo que más las fastidia después de salir del COVID-19. Y dentro de las más frecuentes siempre está la fatiga. Las personas ya comienzan a sentir mayor cansancio, vamos a decirlo así. Si supongamos, habían personas que podían sin dificultad ir desde, un ejemplo, desde el óvalo de Huacho hasta la Plaza de Armas caminando en media hora, ahora lo hacen en 1 hora o 50 minutos y llegan a un cansado, muy cansados. Entonces, esa fatiga se siente justamente por lo que ya les comenté, quizás porque ha habido cambios en los campos pulmonares debido al COVID-19. Ahora, otra secuela muy frecuente es el dolor de cabeza. Esto tiene que ver mucho con los medicamentos que han tomado, con el tipo de COVID al cual se han enfrentado, que no siempre es leve ni moderado, a veces es severo. Otro también es un trastorno de atención relacionado muchas veces con los problemas cognitivos que pueden tener las personas que han estado con ventilación mecánica o con ventilación asistida y que incluso solamente han necesitado una mascarilla de oxígeno porque necesitaban cierto aporte extra. También está otra que se ha detallado en algunos casos, incluso en otros países también, la pérdida de cabello por factores de estrés relacionado ya con secuelas no solamente fisiológicas, sino ya también psicológicas. La disnea, que es la dificultad para poder respirar, se encuentra aún presente en un cierto porcentaje como una de las 5 secuelas más comunes de post-COVID-19, pero de todas estas que pueden ser fácilmente tratables, existen otras que nos preocupan a toda la comunidad médica porque pasan muy desapercibidas y muchas veces no se llegan a detectar como se quisiera. Y una de ellas son las secuelas de salud mental. Las tasas de depresión y de ansiedad en pacientes que han salido del COVID-19, sea moderado o severo, aumentan muchísimo. En el Perú hay ya estudios que se están haciendo para poder determinar qué tanto porcentaje de la población que ha salido del COVID-19 moderado o severo está presentando problemas con ansiedad, depresión, incertidumbre. Y esta es una tasa que no podemos dejar de lado. Al igual también como que hay cierto descontrol en cuanto a lo que es la diabetes. Y ese también es una parte alarmante porque uno podría pensar, sale del COVID-19, pero continúa con su tratamiento. Y no siempre es así. A veces la persona piensa que se cura del COVID y también se curó de todas las enfermedades que tenía, cuando no es así. Otro tipo de evento, otro tipo de secuela que también es preocupante son los eventos cerebrovasculares, que muchas veces terminan en lo que comúnmente se conoce como derrame cerebral. Y esto es una condición que muchas veces lleva a
restricciones físicas de las personas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto. Así también lo que es quizás a pacientes que nunca han tenido en su vida, ya debutan con hipertensión o presentan insuficiencia renal por los medicamentos que han tenido a los que someterse para poder salir de los cuadros de COVID-19 moderado o severo. Ahora, con respecto a lo que son las secuelas pulmonares, vamos a tener unos que son más frecuentes que otros. Entre ellos, la enfermedad pulmonar intersticial, o una función pulmonar deteriorada, por lo mismo que les comenté anteriormente viendo las radiografías, neumonías o cavitaciones pulmonares que se entiende tal cual se describe. Hay ciertas porciones del pulmón que ya no funcionan y parecen que en la misma radiografía parecieran unos huecos. Eso es lo que se denomina cavitación pulmonar. Ahora, también otra cosa que las personas no toman en cuenta muchas veces es las dificultades que se tiene cuando se intuba a un paciente que ingresa a unidad de cuidados intensivos. Todos lo relacionan así, ¿no? Ya entró a cuidados intensivos, lo intuban. Pero lo intuban, le ponen oxígeno y ya está. Y no siempre es así. La verdad es que muchas veces hay complicaciones para poder incluso poner el tubo, debido a que no en todos es tan sencillo colocar el mismo aparatito que es el tubo. Vamos a verlo justamente en una imagen. Ahora, aquí hay 6 de las secuelas más comunes de las que hemos comentado. Está la dificultad para poder respirar, está la tos, que también es una secuela importante a nivel pulmonar. Hay personas que tienen ya tos crónica, hay personas que han pasado del COVID-19 y hasta el día de hoy pasaron 3, 4 meses y siguen con tos. Más tú le haces pruebas rápidas o moleculares y ya no tienen COVID-19. Simplemente les queda aún ese reflejo de seguir tosiendo. Otras personas también presentan dolor de pecho. Algunas personas piensan que quizás se van a infartar y no siempre es así. Hay baja capacidad para poder generar el intercambio gaseoso pulmonar debido a que pierden cierto porcentaje de la capacidad pulmonar. Hay fibrosis en el pulmón. La fibrosis, entiéndase quizás como que parte del pulmón, en vez de ser un tejido fácilmente expandible, se convierte como si fuera en una esponja. Pero una esponja que ya no absorbe, sino que está ahí, inútil. Así se convierte el pulmón cuando tiene partes fibrosadas, como una esponja que no sirve para absorber nada, pero tiene sus cavitaciones y el tejido que está dentro está totalmente inútil. Y apnea del sueño, que comúnmente lo conocemos como los ronquidos. Personas que quizás jóvenes, quizás de una edad de 30, 40 años, que han salido de COVID-19, nunca en su vida habían roncado, pero después de pasar quizás síntomas moderados de COVID-19 comenzaron a presentar ronquidos y hasta el día de hoy mantienen esta secuela. Esto es, en esta imagen, les quiero enseñar cómo es el proceso de intubación y por qué es tan complicado. Y no es tan sencillo como parece. Verán ustedes, este procedimiento requiere de un aparato especial que es el laringoscopio. Pero antes de todo esto hay que sedar a la persona. La persona no está consciente de lo que se le está haciendo. Es necesario que sea anestesiado porque de lo contrario ejercería resistencia en la lengua, que es lo que primero que se debe apartar para poder introducir el tubo. ¿De acuerdo? Este aparatito que tiene en la mano en la imagen es el laringoscopio. Es en forma de un hacha, pero que no tiene filo, obviamente, que se introduce y aparta la lengua de la tráquea para poder dar espacio a que el tubo entre más o menos hasta la tráquea, que es lo habitual. Entonces, una vez que este tubo entre hasta la porción del aparato del aparato respiratorio alto, lo que se hace es que tiene una especie de dispositivo pequeño, el cual permite inflar un pequeño globito dentro de donde nosotros queremos que se mantenga. Este globito ayuda a que el tubo no se esté moviendo, sino que se quede fijo en ese lugar y nos ayude a poder mantener fija esa unidad a que siga dando aporte de oxígeno. Una vez que ya
hemos inflado el globito simplemente para poder ayudar a que se mantenga más el tubo dentro de este paciente. Se le agrega cinta adhesiva por fuera para que siga fijo. La idea es que se mantenga fija y que no se mueva para que no dañe el aparato respiratorio alto de la persona. Y luego de esto, con un estetoscopio se trata de verificar que el oxígeno que se está aportando a esta persona de verdad esté ingresando en los pulmones. Por lo tanto, se pone el estetoscopio y se escucha el pulmón a ver si está pasando o no el oxígeno. Porque a veces puede ser que como tanto el aparato digestivo como el aparato respiratorio alto casi están cercanos, puede haber errores de que el tubo no se ha colocado directamente en el aparato respiratorio, sino que pasa al tubo digestivo y puede haber problemas. Entonces, para ello es necesario comprobarlo por medio de el estetoscopio para ver que todo esté bien. Y obviamente durante este tránsito de la colocación del tubo, puede haber lesiones tanto a nivel de la tráquea, a nivel de la faringe, de la laringe, incluso de la lengua misma. E incluso puede haber daño un poco porque el paciente a veces cuando reacciona, quizás estando adormilado, reacciona, mueve parte del tubo y puede dañarse. Ahora, con respecto a las secuelas a nivel cardiovascular, tenemos que hay cierta preponderancia a personas a sufrir infartos, a tener inflamaciones a nivel del miocardio y del pericardio, a presentar arritmias cardíacas, y quizás lo más peligroso es el tromboembolismo venoso. Entiéndase que el tromboembolismo es cuando, por ejemplo, los glóbulos rojos pasan fluidos, pasan rápidos por los vasos arteriales, pero a veces las personas tienden a tener mayor preponderancia, que esos glóbulos rojos se conglomeren. Y al conglomerarse, no se conglomeran solamente 1, 2, 3, se conglomeran cientos, miles. Y esta agrupación de glóbulos rojos que se presentan a veces obstruyen los vasos arteriales y se forman como una especie de coágulo, vamos a llamarlo así para que puedan entender la referencia. Y estos coágulos, en vez de formarse por fuera del cuerpo humano, se generan dentro de los vasos arteriales. Esto es lo que se llaman trombos. Y esto es lo que muchas veces causan los infartos y también son los que causan los accidentes cerebrovasculares o también llamados y conocidos como derrames cerebrales. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que presentan COVID-19 y han salido de tienden a generar trombos en su cuerpo. Por eso es que se le conoce que una de las secuelas es quizás la más peligrosa, el tromboembolismo. Y de hecho, el tromboembolismo también se da a nivel pulmonar. Por ello es que se genera toda el aumento de secreciones a nivel pulmonar que hemos visto en las radiografías anteriormente. Ahora, lo bueno es que las secuelas cardiovasculares no son tan frecuentes como lo son las pulmonares, justamente porque lo más afectado siempre son los pulmones. Lo más frecuente que hay a nivel cardiovascular es un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. Es decir, la persona está tranquila, está sentada, está terminando de almorzar y de la nada siente que se le aceleran los latidos. Y además de eso, existe que esos latidos son fuertes. Y los latidos fuertes son lo que comúnmente llamamos como palpitaciones. Entonces, las personas a veces presentan las dos cosas a la vez, tanto el aumento de la frecuencia cardíaca, que se llama taquicardia, junto con las palpitaciones. Y esto muchas veces los asusta porque piensan que se les va a estallar el corazón o que el corazón ya se va a infartar en algún momento. Y es mejor que lo sepan para que tengan y guarden calma. ¿Sí? Para buena suerte, hasta el momento, los casos reportados de secuelas de arritmia y de miocarditis o de pericarditis o de tromboembolismo post-COVID-19 son bajos. En cuanto a lo hematológico, en cuanto a la sangre, como dije en su momento, la persona ya tiene como una secuela un estado hipercoagulable, es decir, un estado en el cual el cuerpo es capaz de generar trombos en niveles que ellos no se pueden imaginar porque son invisibles, son
no son fáciles de detectar esta situación. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso y seguir. Por eso es necesario un control después del alta de COVID-19 si fue moderado o severo. A la vez también puede haber anemia en algunos pacientes. Y aquí un resumen pequeñísimo. En el corazón, riesgo de daño miocárdico que puede conducir al infarto, arritmias cardíacas, y así también en el sistema circulatorio, problemas de trombosis o tromboembolismo y problemas de circulación como el estado hipercoagulable que ya les comenté hace un momento. También a nivel del sistema endocrino, lo que proyectan hormonas y todo lo que es el metabolismo propio de la persona, hay un deterioro del control de la diabetes, sea por falta o por exceso de aporte de calorías muchas veces, o simplemente porque la persona misma no lleva el control deseado debido a que puede estar en cama por mucho tiempo y piensa que ya va curándose también poco a poco de la diabetes, o sencillamente esta diabetes no recibe el tratamiento adecuado. Y también puede haber osteoporosis porque por mucho tiempo esta persona no recibe el tratamiento adecuado o porque no se moviliza con facilidad. Ahora, también hay secuelas reumatológicas, como por ejemplo los dolores musculares. Se asocia mucho con el dolor de cabeza, aunque el dolor de cabeza no es reumatológico, pero se asocia porque muchas personas están asegurando que el dolor de cabeza junto con los dolores musculares vienen juntos. Entonces es necesario también detallarlo. Hay cierto deterioro muscular, como todos sabemos. Nosotros tenemos la tonificación de nuestros músculos debido a que nosotros realizamos actividades diarias. Los que cargan cierto peso desarrollan mayor tono muscular, pero cuando estas personas, por justamente presentar COVID-19, están en cama, ya no hacen estas actividades. Entonces los músculos pierden su tono, se vuelven músculos más flácidos. Por lo mismo obvio es que se deterioran los haces musculares y se pierde el tono muscular. También hay dolor articular y muscular, que se entiende obviamente. En algunos casos, muy poquitos casos, y no son muchos en Perú, por buena suerte, sino más son en el extranjero, ha habido casos en los que ha habido pérdida de la movilidad y la sensibilidad por semanas. Obviamente con estimulación, con fisioterapia han sido resueltos, pero vale la pena mencionar. En cuanto a lo neurológico, quizás que es de lo que últimamente se están viendo casos en personas jóvenes, porque son los jóvenes las personas jóvenes de 20 a 40 años los que ahora están entrando a hospitalización, sea en cama UCI o sea simplemente en unidades de hospitalización que requieran aporte de oxígeno, que presentan en algunos casos deterioro cognitivo, es decir, presentan problemas con la memoria de corto y largo plazo, o a veces no recuerdan cómo llegaron al hospital, o incluso salen, se dan de alta y no recuerdan más allá de cómo llegaron a sus casas después de salir del hospital. Hay ciertos problemas a nivel cognitivo y mucho de esto se asocia con cuánta permanencia tienen las personas estando en las camas de hospitalización o en la de cuidados intensivos. Más que nada, esto lo referimos porque las personas que tienen un deterioro cognitivo son las personas que cuando tú las ves pareciera que tuvieran un problema mental y no siempre es así. Ahora, también hay personas que han reportado casos de epilepsia que nunca habían tenido en su vida y ahora sí los tienen, alguna neuropatía o algún problema muscular de origen neurológico, como la miopatía. Entonces, en el cerebro hay problemas de memoria a corto y medio plazo, también en algunos casos a largo plazo, y hay una sensación de sobrecarga cognitiva, sensación de que tienes mucho que pensar, que te aturde, mucha información, que quizás necesitas liberarte, que estás sometido a mucho estrés, a mucha carga, quizás como podríamos comentar. Y es una de las principales secuelas post-COVID a nivel neurológico. Y en cuanto a salud mental, que es quizás lo que menos se habla actualmente, pero que comienza a cobrar mucha fuerza con lo que se refiere a secuelas post-COVID-19, tenemos depresión, ansiedad
y trastorno de estrés postraumático. Y sobre todo es porque la depresión y la ansiedad se da muchas veces en los pacientes que han salido del COVID-19, pero leve, y les genera cierto temor, cierta inseguridad ya de volverse a enfermar, a pesar de simplemente haber sido un cuadro leve. Mientras que el trastorno de estrés postraumático es más para las personas que han tenido COVID-19 moderado o severo. Aquí tenemos un cuadro donde se detalla que también, si bien es cierto, ahora se representa un porcentaje no tan alto, pero comienzan a cobrar gran importancia porque no son, como vuelvo a repetir, fáciles de detectar. Muchas personas dicen, ¿no? Ah, no, ahora sí, ya le dio COVID, ya cuando se cure ya va a tener mucho más cuidado. Pero ese mucho mejor cuidado a veces es ansiedad, a veces es incertidumbre. La persona a veces tiene trastornos obsesivos compulsivos que se crea para poder cuidarse. Y muchas veces no lo mencionan o no lo dicen a sus familiares porque pueden pensar que quizás se volvieron paranoicos o quizás tuvieron, qué sé yo. La experiencia no es fácil de poder comentar y eso es lo que lo hace más difícil de poder diagnosticar. Entonces aquí tenemos que las pérdidas de memoria, la ansiedad y la depresión son las tres secuelas más comunes a nivel neurológico. Además, también tenemos desorden del sueño, posibilidad de una enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, de esquizofrenia o en algunos casos de epilepsia. Hay trastornos del estado de ánimo, trastornos obsesivos compulsivos que son casos muy, muy aislados de estrés postraumático y paranoia. Ahora, otra cosa que hay que también tener en cuenta son las secuelas más generales, no están referidas propiamente a un aparato propio del cuerpo humano, ¿no? Como son, por ejemplo, lo que más comúnmente se encuentra, que son la pérdida del sentido del gusto y la pérdida del sentido del olfato, que se llaman ageusia y anosmia. En algunos casos también se ha reportado pérdida parcial o total de la voz. Y esto tiene más que nada que ver con las personas que han salido del cuadro de COVID-19 severo, que han necesitado de una intubación endotraqueal. Y esto es como lo que les expliqué hace un momento. A veces no es fácil poder instalar el tubo a nivel traqueal y a veces la persona que está a cargo tiene que emplear cierta fuerza y a veces termina lesionando parte de las cuerdas vocales en algunos casos. O si no, también genera alguna lesión a nivel traqueal y eso no permite que la persona pueda hablar con la misma intensidad y fuerza con la que hablaba antes de entrar a esa unidad de cuidados intensivos o de recibir la ventilación. Entonces, esto se relaciona bastante con lo que comentamos ahora de la pérdida parcial o total de la voz. Entonces, en lo que son secuelas más generales, siempre están a la cabeza la ageusia y la anosmia. En algunas personas se adhiere la sudoración junto con la ansiedad, náuseas, pérdidas de audición, en algunos casos muy aislados fiebre, pero una fiebre muy leve que se calma pronto, a veces remite sola, dolor general, escalofríos, mareos, dolor de garganta. Entonces, esos cuadros más generales vale la pena mencionarlos. Tenemos también otras secuelas que son más relacionadas y más propiamente comunes con las personas que han estado en cuidados intensivos. Estas personas, se ha hecho un estudio, y obviamente se ha comprobado que la mayoría de ellos presentan falta de aire, la llamada disnea, ansiedad, depresión, la función física y pulmonar reducida y incluso se puede reducir la calidad de vida. Sobre todo tenemos que tener en cuenta y recordar que durante muchos meses, tanto en el Perú como en el mundo, las primeras personas que comenzaron a llenar las unidades de cuidados intensivos y las camas de hospitalización fueron personas mayores de 60 años. Muchos de ellos tenían proyecciones largas de vida. Sin embargo, a raíz de que han caído COVID-19, esas personas han visto reducida quizás
esa vitalidad que los favorecía, y muchos de ellos comienzan a vegetarse, vamos a llamarlo así. Eso así es como se le está comenzando a llamar en países europeos incluso, y esto no los favorece porque obviamente sienten esta sensación de que la vida se les reduce, o que han perdido cierto tiempo de vida. Una quizás preponderancia un poco psicológica, pero que se presenta en el Perú. No se está estilando llamar así del todo, porque aún falta mucho por poder diagnosticar con respecto a los cuadros mentales. Entonces es todavía materia incierta en el Perú, pero en otros países ya se está viendo. Ahora, en otros tipos de secuelas, dolor articular, algunas personas refieren pérdida de peso, trastornos de la digestión, entre ellos la gastritis es uno de los más comunes, signos cutáneos, comienzan a presentar urticaria, que son como ronchitas por cuestiones de alérgicas, eh, enrojecimiento facial, edema de extremidades, lo que se llama hinchazón, digámoslo para que puedan entender, y algunas personas refieren un incremento del esputo, que generan demasiada saliva, lo que se conoce como cialorrea, pero que esas personas la refieren como algo que ya no pueden dejar de hacer. Tosen y inmediatamente están botando la secreción por la boca. Ante esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Obviamente, ¿qué se puede hacer ante las secuelas? Supongamos, y vamos a hablar de lo que es más común en el Perú, para obviamente tener en cuenta de qué es lo que podemos hacer si tenemos un familiar o si nos pasa a nosotros, que quizás han pasado por el COVID-19 y está dejando estas secuelas que vamos a detallar ahora. Por ejemplo, si todavía presentan tos o dificultad para respirar, lo primero que tienen que hacer, quizás es lo más obvio, es tratar de acudir a un establecimiento de salud más cercano, pero en preferencia que sea el mismo en el cual se les dio el alta por COVID-19. Esto debido a que en estas instituciones mantienen la historia clínica de la persona, saben qué tratamiento han recibido, cuánto tiempo han estado y en qué condiciones se han ido. Entonces, esto ayuda muchísimo para poder darle solución a las posibles secuelas. En cuanto a lo que es la dificultad para respirar, se recomienda muchísimo hacer ejercicios respiratorios para la rehabilitación pulmonar. Si bien es cierto, algunas personas tienen ya pérdida irreversible de la capacidad pulmonar, como hemos visto anteriormente, lo que aún queda de pulmón funcional, digamos así, podemos ayudar a que pueda seguir trabajando como si no tuviera la pérdida de esa porción pulmonar. Vamos a verlo después con qué. Se sugiere también que estas personas consideren mucho medirse la saturación de oxígeno en el hogar con un pulsioxímetro, que es un aparatito pequeñito que ahora vamos a ver en una imagen. Y también a veces se debe considerar que deben tener asistencia de un nutricionista, porque a veces la tos y la dificultad para respirar no permite tener una buena alimentación. Entonces, sería muy bueno consultar con un nutricionista para saber cómo poder nutrirse si es que esto no permite una buena alimentación. No porque no haya los medios, sino porque no se puede fisiológicamente hablando. Para poder hacer ejercicios respiratorios existen este tipo de aparatitos. La mecánica de estos aparatos de ejercicio de respiración es sencilla. Ese tubito se conecta hacia la boca y la persona lo que hace es soplar hasta que pueda levantar las 3 pelotitas. Las personas que han tenido COVID-19 y que han necesitado de quizás de aporte de oxígeno o una cama de cuidados intensivos, han visto mucho de esto y es el mejor tratamiento para poder ejercitar la capacidad pulmonar a fin de reorientar para que las partes todavía funcionales del pulmón puedan seguir trabajando y que no se pacifiquen. De esta forma, con este aparatito, con este aparatito podemos ayudarlos a que puedan ejercitar mejor la capacidad pulmonar. Y aquí está lo que les comentaba hace un momento, lo que es el pulsioxímetro. El pulsioxímetro es este aparatito que se usa en el dedo y nos mide dos cosas.
la saturación de oxígeno, que significa qué tanto oxígeno está pasando por los glóbulos rojos. Es una cantidad aproximada, pero que nos orienta hacia saber si el aporte de oxígeno está siendo bueno o no. Entonces, eso es lo que nos ayuda a medir el pulso oxímetro. Así también mide la frecuencia cardíaca. Ya el porcentaje es referido más que nada a lo que es la saturación de oxígeno y el número de abajo está referido a la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se debe usar o cómo debemos usarlo? Sencillo, vamos a limpiar el sensor del pulso oxímetro con un paño limpio. En algunos casos se recomienda un pañito húmedo que tenga poca concentración de alcohol. Después, cuando vas a medirte el pulso por medio del pulso oxímetro, se recomienda que no hagas nada, que estés a reposo por lo menos 5 minutos antes de la medición. Esto para que no genere ningún falso positivo o, disculpe, ningún resultado falso o algún tipo de resultado que no esté acorde con lo que estamos viendo en el momento. Ahora, asegurarse también de que al menos, estoy seguro que la mayoría de las mujeres a veces tienden a pintarse las uñas y este esmalte dificulta la lectura del pulso oxímetro. Para ello, siempre recomendarles que cuando vayan a medirse el pulso oxímetro se puedan quitar el esmalte. Luego, frotar el dedo índice, porque es usualmente el dedo índice el que se usa para la medición. Esto ayuda a que por medio del calor se pueda concentrar cierta proporción mayor de sangre en él y esto nos puede ayudar mejor a la medición. Y luego quedarse por un momento quieto o mantener quieto el dedo para que pueda hacer la lectura del pulso oxímetro. Luego de esto, anotar el resultado para poder tener una secuencia y poder saber si es que ha habido alguna irregularidad durante algunos días. Eso es lo que más se recomienda hacer, sobre todo para las personas que han tenido o tienen la dificultad para respirar después de su COVID-19. Ahora, hay que entender que la saturación no va a ser igual en todos los niveles en el Perú. ¿Por qué? Porque recordemos que el Perú es un país diverso. Entonces, cuenta con ciertas zonas climáticas diferentes. Tanto la costa como la selva no está sometida a un cambio de presión debido a la presencia de la cordillera de los Andes. Por ende, para las personas que viven en la costa o viven en la selva, lo mínimo de saturación de oxígeno que deben tener en cuenta es 95. De 95 a más es normal para ellos. Sin embargo, en la sierra es diferente. En la sierra, lo mínimo normal es de 90. Por lo que ya les comenté que la presión de oxígeno en la sierra es diferente, es menor que en la costa y en la selva. Ahora, otra cosa que podemos hacer frente a otra secuela común como la fatiga, nuevamente acudir a un establecimiento de salud, pero también comenzamos aquí ya a maximizar el cuidado personal, el cuidado del sueño, los momentos de relajación y también la nutrición, porque todos estos 4 pueden interferir a que la fatiga no sea solo por una secuela de COVID-19, sino sea por otros agentes externos que pueden estar generando la fatiga o el aumento de esta. Llámese, por ejemplo, personas que tienen trabajos muy estresantes, que tienen mala nutrición, que no descansan o las horas que deberían y que incluso no están teniendo cuidados tanto para la desinfección como para los cuidados en sus trabajos con respecto a lo que es prevención del COVID. ¿Ya? Ahora, hay que tener, sobre todo, ser muy precavidos para personas que tienden a hacer ejercicio. Hay personas que son deportistas o hacen ejercicios, supongamos salen a correr alrededor de su barrio, quizás en la playa, y después del COVID-19 quieren volver a hacer estas actividades.
Estas personas, de preferencia, tienen que tener bastante precaución, porque si bien es cierto, deben usar mascarilla todos los que salen afuera hacia hacer sus actividades, estas personas a veces se toman muy literal el cuidado y se ponen doble mascarilla. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que las personas que van a realizar ejercicios al aire libre no necesitan tener una doble mascarilla, sino que obviamente por cuidado de su salud, una mascarilla de tela es suficiente. Ya, obviamente no sacársela, pero sí le va a ayudar a que haya mejor circulación de oxígeno para que pueda realizar sus ejercicios normalmente. Ahora bien, hay personas que quizás hacen ejercicio en casa, hacen ejercicios aeróbicos de preferencia, y obviamente saben qué tanto les cansa cierta rutina. Sin embargo, a veces la fatiga post-COVID los hace cansarse más rápido y piensan que quizás es bueno porque deben obviamente refortalecer eh, el momento de hacer ejercicio, darle mejor atribución de oxígeno a sus pulmones, qué sé yo. Entonces, estas personas siguen fatigándose y siguen aumentando esta sensación de fatiga en el cuerpo y muchas veces llegan a de verdad sentir incluso desmayos, a perder el conocimiento porque el oxígeno no está llegando de manera adecuada, tanto al pulmón como al cerebro. Entonces, tener en cuenta que si la fatiga comienza a aumentar, más allá de lo que creen que ellos pueden tolerar, es mejor suspender el ejercicio y de preferencia acudir a un terapeuta o un fisioterapeuta que pueda ayudarlos a poder esquematizar rutinas que no perjudiquen, sino que más bien añadan mayor resistencia y capacidad pulmonar a esas personas. Hay muchos ejercicios que ahora están saliendo para las personas, para que puedan realizar en casa o al aire libre, sobre todo para poder ejercitar los músculos respiratorios, ¿no? Por ejemplo, tenemos ejercicios donde te pones las manos a nivel de la barriga, cuando tú vas a tomar aire, tienes que sentir que de verdad está elevándose la fracción abdominal y luego sentir que cuando vas soltando el aire también está bajando. Esto sobre todo porque las manos se colocan en esta posición, ayuda a que los músculos respiratorios, los músculos que intervienen en la respiración, tanto en la inspiración como en la expiración, trabajen. Y eso también ayuda a que la persona tenga una optimización en su capacidad pulmonar. Otro tipo de ejercicio también tiene que ver con las manos en la parrilla costal. Estas zonas de aquí, espero que se pueda ver, que son a los lados. Nuevamente, tomas aire y dirige las manos en las costillas y luego sueltas nuevamente. Otro ejercicio tiene que ver con, por ejemplo, levantar la mano cada vez que tú vas a tomar aire. Levantas la mano y cuando vas a soltar y vas a botar el aire, también bajas el brazo. Primero con uno y luego con el otro también igual. Luego también está el ejercicio cuando es con los dos brazos a un lado, a lo largo del cuerpo, tal que cuando tú vas a tomar aire, levantas los brazos y cuando vas a soltar lo que estás inspirando, vuelves a poner los brazos hacia abajo. E igual, la otra variante de ese tipo de ejercicio es poniéndolos en forma de cruz, nada más. ¿De acuerdo? Y así como se pueden realizar estos ejercicios en el aire libre, parados, también está la variante que se puede realizar acostados. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacer ante dolor de cabeza, fiebre leve, dolor muscular? Para este manejo es más sencillo. Se recomienda medidas sencillas, como por ejemplo tomar algún analgésico o algún antipirético como el paracetamol. Muchas personas subestiman el poder del paracetamol y sin embargo esta pandemia ha demostrado que el paracetamol sigue teniendo mucha efectividad en cuanto a lo que es dolor de cabeza y fiebre en algunos casos. Y es uno de los medicamentos que más escaseó durante la primera ola de la pandemia en el Perú. Pero actualmente ya hay mejor distribución de este medicamento, así que es más fácil poder conseguirlo. Nunca está de más tenerlo siempre en el botiquín en la casa. Y si hay fiebre,
es sobre todo hallar la posibilidad de que haya quizás infecciones secundarias y que, de ser el caso necesario, puedan iniciarse tratamiento antibiótico específico. Ahora, para hablar sobre ansiedad y depresión, que son secuelas psicológicas, vamos a tener algo que actualmente se está poniendo quizás, entre comillas, a la moda, que es la intervención telepsicológica, la posibilidad de que las instituciones de salud e incluso las instituciones donde se elabora puedan darte la facilidad de tener a un psicólogo que pueda ayudarte desde la comodidad de tu casa y sin la preocupación de que te puedas exponer a poder asistir a un consultorio, a que puedan ayudarte. Y esto es más referido sobre todo no solo con la ansiedad y la depresión, sino también con personas quizás que tienen muy bajo estado de ánimo, la ansiedad excesiva, personas que han sufrido de adicciones o tienen problemas alimenticios, problemas de violencia, abuso, conflictos graves con la pareja, la familia, o sufren de delirios o alucinaciones. Estas personas que a veces también necesitan cuidados especiales también pueden ser los principales usuarios de este tipo de intervención. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar si yo estoy sufriendo de depresión leve o no? Es sobre todo porque la depresión es un conjunto de síntomas que tienen que ver sobre todo con lo afectivo. Muchas veces las personas que han tenido quizás eventos dolorosos o quizás han sido sometidos, en este caso, al COVID-19 y han tenido una experiencia mala porque han estado quizás cuidando a un familiar y han caído enfermos junto con su familiar o han perdido quizás a seres queridos. Esta sensación de tristeza muchas veces ya no es simplemente una sensación normal, sino que se convierte en una sensación que no puedes quitarla, que no puede apaciguarse con nada. Es una tristeza que muchas veces se llama patológica y que muchas veces genera una serie de cosas como una bola de nieve que poco a poco comienzan a sumar más en contra de la persona. Por ejemplo, la apatía, desesperanza, decaimiento, irritabilidad o incluso una sensación de que todo lo molesta, todo lo fastidia, todo le cae mal, todo es en contra de él, todo es contra él. Y esas cosas se pueden ver como una depresión leve. Otra cosa que podemos identificar es el trastorno de ansiedad. Esto es sobre todo relacionado con una frustración o miedo y nerviosismo por el futuro, por lo que vaya a pasar, por lo que puede pasar a mí en un futuro si no me cuido, qué puede pasar con mi familia. Entonces, todo esto comienza a generarle incertidumbre y dudas a la persona. También esto viene relacionado con lo que se llama la fobia social, un pánico a ver a la gente o a tener contacto con la gente, sea incluso las personas de a pie, de la calle, como también la familia. Puede haber trastornos de pánico, la agorafobia, que es obviamente el miedo a los espacios abiertos, el trastorno de ansiedad generalizada y también el trastorno de estrés postraumático en las personas que obviamente han sufrido de COVID-19 y han terminado en una cama de hospital, ¿no? Esto también a qué nos lleva a lo que se llama la ansiedad ante la enfermedad, que muchas personas, muchos de nosotros aún quizás podemos sentir o que hemos experimentado durante las primeras 2 olas de la enfermedad en el Perú. Es el miedo a tener la enfermedad, quizás la preocupación de poder quizás enfermarse y no tener quien te ayude, y te sientes prácticamente que mejor no sales, es inútil que salgas, entonces eso te incapacita de hacer muchas cosas, y sobre todo porque esto se ve y mayormente influenciado porque las personas, en vez de buscar quizás quizás resolver sus dudas yendo o acudiendo o hablando con personal de salud, lo hacen con personas que no tienen la mayor idea de lo que está pasando. La malinformación muchas veces alimenta esta ansiedad. Y esto sobre todo porque muchas veces
la información que ocurre tanto en medios como en las redes sociales muchas veces no te dice la verdad y eso alimenta aún más la ansiedad en las personas. Esto crea mucho más preocupación y eleva los niveles de ansiedad y de incertidumbre en las personas. Más aún que estas personas en su intento por salvarse de la enfermedad recurren a medios quizás extremos que muchas veces no están ni siquiera detallados en artículos científicos, como por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, las personas que comenzaban a tomar muchas pastillas de acitromicina, no sé qué otras cosas más, se tomaban el dióxido de cloro, se terminaban haciendo muchas cosas que en vez de ayudarlos a prevenir, terminaban haciéndolos vulnerables a la enfermedad. Entonces, todo esto se ve alimentado sobre todo como la ansiedad, y esta ansiedad referida sobre todo a la enfermedad del COVID-19. Ahora, ya para terminar, recordemos que las personas que han sufrido de COVID-19 dependen de dos cosas. Primero, del autocuidado, que es, como le decía, como sugerencia, medirse la saturación de oxígeno por medio de un oxímetro de pulso, un pulsioxímetro, atenderse sobre todo en lo general y personal sobre todo, cuidando la dieta, cuidando el sueño, no fumando, no tomando mucho licor, ni tampoco algún tipo de droga social o algún tipo de qué sé yo, como algo como por ejemplo la cafeína. Sobre tener buenos horarios de descanso y relajación, tener un ritmo para sí mismo y tener cierta tolerancia de realizar ejercicios y tener ciertas metas para poder proyectarse una vez que han salido del COVID-19. Y por el lado contrario está la parte del manejo médico, que cada vez que tú sientas o tengas la necesidad de acudir a un médico, esta persona te va a ayudar en lo que es sintomático, sobre todo. Si tú tienes fiebre, te da paracetamol, si tienes dolor, te da un analgésico. Entonces, el médico siempre está para apoyar, para ayudar. No recurras a Google para poder saber qué hacer si te dio COVID-19, pero solamente leve, porque a veces el exceso de información termina desinformando. Optimizar controles en todos los tipos de condiciones que presente la persona. En cuanto al manejo médico, es considerar el uso de antibióticos si fuese necesario, no que te autoadministres algún tipo de antibiótico sin siquiera saber por qué. Y cualquier tipo de complicación, obviamente siempre la va a atender el médico. No lo hagas en casa ni te veas influenciado por quizás algún tipo de información que circule en redes o que no tenga ningún tipo de criterio médico de por medio. Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención a esta exposición. Doctor, sus palabras finales ya para ir cerrando esta charla del día de hoy, por favor. Sí, antes de ello, antes de poder ya pasarme a retirar, me acabo de leer en el chat una consulta del señor Gilbert Hugo Palza, que hace una consulta referido a qué pasa con los casos que han tenido COVID y tienen que vacunarse. Si bien es cierto, lo hablé hace 2 días con respecto a lo que es todo vacunación y COVID-19, vale la pena volver a mencionarlo. En los estudios hechos, tanto en Perú como en el extranjero, no mencionan que haya una cantidad específica de días que tengan que esperarse para poder vacunarse. No mencionan que tienen que pasar 30 días, 60 días, 90 días, no lo mencionan. En lo que sí se menciona es cuando hay personas que han sido quizás hospitalizadas y han recibido tratamientos con anticuerpos monoclonales o quizás con medicamentos que han tenido que repercutir en cuanto a lo que es antivirales o otro tipo de experimentos, disculpen, otro tipo de terapias experimentales, como por ejemplo la transfusión de plasma de personas que ya han tenido COVID-19 y que tienen anticuerpos para ello. Esas personas sí deben esperar 90 días para poder vacunarse, después de haber presentado la enfermedad de COVID-19 en etapa aguda. Sin embargo, para el resto,
como vuelvo a repetir, no hay algo claro que mencione que las personas deban esperar 90, 100 días. No hay estudios que lo mencionan ni que lo avalen. Sin embargo, por una cuestión de colaboración, digámoslo así, social, la OMS saluda y orienta a las personas que han padecido COVID-19 y que han salido de este cuadro a poder darle la oportunidad de que, como esas personas están desarrollando anticuerpos naturalmente por haber hecho que su cuerpo se exponga al COVID-19 y generen esos anticuerpos propiamente, como esos tienen ya anticuerpos o están generando anticuerpos que los van a mantener como protección durante unos meses, que den la oportunidad a que otras personas que quizás no han tenido la infección puedan vacunarse. Y por eso es que de cierta forma se dice, no, hay que esperar 90 días, o al menos en los centros de vacunación dice, esperen 90 días después que le dio el COVID-19, más que nada por una cuestión de oportunidad para alguien más. Digámoslo crudamente, si te dio COVID-19, por ahora estás protegido, entre comillas, protegido, porque incluso no se sabe a ciencia cierta qué tanto va a durar la inmunidad por COVID-19. Pero lo que sí se sabe es que la inmunidad por la vacuna dura más. Entonces, si me consultan a mí cuánto tiempo tienen que esperar, no les podría dar una cantidad específica. Yo diría que obviamente si ya salieron del cuadro y no presentan ninguna secuela sobre el COVID-19, podrían vacunarse quizás sin esperar tanto, quizás un mes o 2 meses después de estar totalmente recuperados, sin presentar que es una secuela que comprometa su salud. Sin embargo, como le digo, no solamente depende de lo que yo les diga, sino también de cómo se sientan ustedes, de que lleven controles post-COVID-19 para saber que ustedes están totalmente en la capacidad de poder recibir una vacuna sin que puedan verse afectados de nuevo o exponerse a nuevamente contagiarse.